Hay una idea que casi nadie se atreve a decir en voz alta. No todo lo que parece una bendición lo es, y no todo lo que parece una desgracia viene para destruirte. De hecho, muchas veces ocurre exactamente lo contrario. Aquello que llega envuelto en humillación, pérdida o vergüenza puede ser el inicio silencioso de una transformación profunda. El problema es que vivimos en una cultura que juzga rápido, descarta más rápido aún y raramente se detiene a preguntar qué hay detrás de las apariencias. Tal vez tú también hayas pasado por algo así. Un favor que en realidad te hizo sentir pequeño. Una oportunidad que venía cargada de condiciones injustas. Una situación en la que aceptaste menos de lo que valías porque parecía no haber otra opción. Y aquí viene la afirmación incómoda. No fue debilidad lo que te trajo hasta ahí, fue supervivencia. El error no está en haber aceptado algo imperfecto, sino en creer que ese sería tu destino final. Esta historia no es sobre una vaca, es sobre personas, sobre trabajadores invisibles, familias olvidadas, gente buena que hace lo correcto mientras otros hacen ruido. Es sobre la diferencia entre tener y ser, porque hay personas que poseen mucho, pero viven vacías, y otras que tienen poco, pero caminan con una riqueza interior que no se compra, no se hereda y no se roba. Lo paradójico es que el mundo nos ha enseñado lo contrario. Nos dice que el valor está en la utilidad, que quien no produce no importa, que solo merece respeto quien puede pagar por él. Pero esta historia desafía esa lógica de frente. Nos obliga a mirar algo que preferimos evitar. ¿Qué haces tú cuando nadie te está mirando? ¿Cómo tratas aquello que no te devuelve nada inmediato? A lo largo de este video vas a descubrir cómo un gesto cargado de desprecio terminó revelando quién era realmente rico y quién solo parecía serlo. Vas a ver cómo la compasión silenciosa puede ser más poderosa que el poder ruidoso, y cómo las decisiones pequeñas, tomadas en soledad, tienen la capacidad de cambiar destinos enteros. No con magia, no con discursos motivacionales baratos, sino con coherencia, paciencia y carácter. Si alguna vez te sentiste menospreciado, subestimado o descartado, quédate. Esta historia tiene algo que decirte. Y si conoces a alguien que hoy está pasando por eso, este mensaje puede ser justo lo que necesita escuchar. Antes de continuar, te invito a hacer 3 cosas simples que nos ayudan muchísimo a seguir llevando este tipo de contenido a más personas. Suscríbete al canal, deja tu like si este tema ya está resonando contigo y comparte este video con alguien que necesite recordar que su valor no depende de lo que produce, sino de quién es. Ahora sí, respira hondo, porque lo que estás a punto de escuchar no solo cuenta una historia, puede ayudarte a reinterpretar la tuya. Don Rodrigo no levantó la voz. No necesitó gritar, ni insultar, ni amenazar. Y justamente ahí estaba la crueldad más refinada de todo el gesto. Cuando entregó la vaca flaca, con los huesos marcados y la mirada cansada, lo hizo con una sonrisa tranquila, casi paternal, como quien cree estar haciendo una buena obra. El mensaje no fue explícito, pero quedó suspendido en el aire, pesado, incómodo. Para ti que no tienes nada, algo es algo. Y esa frase, aunque no pronunciada del todo, cayó como una piedra en el pecho de Juan. El problema de ese tipo de regalos es que no vienen envueltos en papel, sino en vergüenza. Don Rodrigo no estaba regalando una vaca, estaba reafirmando una jerarquía. Era una forma elegante de decir, yo decido lo que vales. Y cuando alguien vive en escasez, ese tipo de gesto se vuelve aún más confuso, porque la necesidad nubla el juicio. Juan sabía que rechazar significaba quedar como ingrato. Aceptar, en cambio, significaba tragar seco y sonreír. Aquí aparece una verdad incómoda que muchos prefieren no encarar.
Cuando una persona pierde utilidad, pierde valor ante los ojos de quien solo entiende el mundo en términos de ganancia. No es algo exclusivo del campo ni de las haciendas. Ocurre en oficinas, en fábricas, en familias, incluso en amistades. El trabajador que envejece, el empleado que enferma, el padre que ya no produce como antes, de pronto pasan a ser vistos como carga. No se les despide de frente. Se les empuja suavemente hacia la salida con favores humillantes, con contratos legales, con sonrisas que esconden desprecio. Tal vez quien escucha esta historia recuerde un jefe que ofreció una oportunidad injusta, un acuerdo que no dejaba opción real, o una relación donde el afecto solo existía mientras uno servía. Ese es el punto donde la humillación se vuelve peligrosa, cuando se normaliza, cuando uno empieza a pensar que merece migajas solo por estar vivo. Don Rodrigo sabía jugar ese juego. No rompía la ley, rompía la dignidad. Un mentor sabio diría que hay violencias que no hacen ruido, pero dejan marcas profundas. No todos los abusos vienen acompañados de golpes. Algunos vienen con documentos firmados y frases suaves. Y lo más perverso es que, desde afuera, muchos aplauden al poderoso. Mira qué generoso, regaló una vaca. Nadie pregunta en qué estado estaba la vaca, ni qué mensaje se escondía detrás del gesto. Juan sintió esa mezcla amarga de gratitud forzada y rabia contenida. Sabía que ese favor no buscaba ayudarlo, sino recordarle su lugar, y aún así aceptó, no por debilidad, sino porque entendía algo que don Rodrigo jamás comprendería. A veces, el primer paso no es digno ni justo, pero es el único disponible. Y justamente ahí, en ese punto bajo, comienza a gestarse una decisión que cambiaría todo, aunque todavía nadie, ni siquiera Juan, lo supiera. Juan tuvo 3 caminos frente a él, y ninguno era sencillo. Podía rechazar la vaca y conservar intacto su orgullo, aunque eso significara perder cualquier posibilidad de beneficio. Podía venderla de inmediato, sacar unas pocas monedas y cerrar ese capítulo incómodo cuanto antes. O podía hacer lo que nadie esperaba, quedarse, mirar más allá de las costillas marcadas y decidir cuidar de aquello que todos consideraban perdido. La mayoría de las personas cree que las grandes decisiones morales llegan envueltas en discursos heroicos, pero casi siempre aparecen así, en silencio, sin testigos y sin garantía de recompensa. Cuando Juan miró a la vaca, no vio solo un animal débil, vio abandono, vio descarte, vio un final impuesto por otros, y entonces apareció una frase que no gritó, pero pesó como una verdad antigua. Nadie merece ese final. No la dijo para impresionar a nadie. Se la dijo a sí mismo, como quien recuerda una regla básica de humanidad que el mundo insiste en olvidar. Esa frase no hablaba solo de la vaca. Hablaba de ancianos relegados en hospitales, de enfermos tratados como números, de personas que dejan de recibir llamadas cuando ya no son útiles. Juan entendía, quizás sin teorizarlo, que la dignidad no depende del rendimiento. Hoy esa idea parece simple, pero vivirla cuesta caro. Cuidar algo que no promete retorno inmediato va contra la lógica moderna, esa que mide todo en productividad, likes o resultados rápidos. Un mentor con experiencia diría que aquí nace la verdadera ética, cuando nadie te observa. Juan empezó a invertir tiempo y recursos en la vaca, aún sabiendo que eso significaba menos comida en su mesa, más trabajo y más cansancio. No era ingenuo. Sabía que podía salir mal, pero también sabía algo que muchos aprenden tarde. Uno no se define por lo que obtiene, sino por lo que protege cuando no conviene hacerlo. En la vida cotidiana, esta elección se manifiesta de formas muy concretas.
Es el hijo que decide acompañar a un padre difícil en lugar de delegarlo todo. Es el trabajador que hace bien su tarea aunque nadie lo supervise. Es la persona que cuida su salud mental aun cuando eso implique decir no a oportunidades tentadoras pero tóxicas. Si alguien busca aplicar este principio, puede empezar pequeño. Cumplir promesas invisibles, ayudar sin publicar, sostener lo correcto incluso cuando no hay aplausos. Juan no se sentía un héroe. De hecho, dudaba. Se preguntaba si estaba siendo tonto, si no estaba sacrificando demasiado por algo que no lo merecía. Pero esa duda no lo detuvo. Y ahí está la diferencia crucial entre quienes hablan de valores y quienes los practican. La compasión verdadera no negocia con la conveniencia, actúa primero y pregunta después. Sin saberlo, Juan acababa de cruzar una línea invisible. Había elegido ser coherente con su humanidad, no con su miedo. Y cuando alguien hace eso, algo comienza a moverse por dentro y también por fuera, porque toda decisión moral, aunque parezca solitaria, deja una huella que el tiempo se encarga de revelar. Y esa huella, todavía silenciosa, empezaría pronto a dar señales en lo cotidiano, en lo repetitivo, en lo que nadie ve, todavía. La esperanza de Juan no llegó como un estallido de optimismo. No hubo música épica ni discursos motivadores. Llegó callada, casi tímida, mezclada con el cansancio de cada mañana y el peso de las cuentas que no cerraban. Cuidar de la vaca se volvió una rutina silenciosa, agua limpia, un poco más de alimento del que podía permitirse, revisarla antes de dormir y al amanecer. Nadie lo veía, nadie lo felicitaba. Y Crowley, sin embargo, ahí estaba ocurriendo algo profundo. El sacrificio no era solo físico, era emocional. Cada moneda invertida en la vaca era una moneda que faltaba en la mesa. Cada minuto dedicado era un minuto robado al descanso. En un mundo que celebra resultados rápidos, Juan estaba invirtiendo en algo que no prometía nada. Y ese es el tipo de esperanza que casi nadie quiere practicar. La que no da garantías, la que no se puede publicar, la que no recibe me gusta. Un mentor experimentado diría que la esperanza verdadera no es optimismo ingenuo, sino disciplina silenciosa. Juan no esperaba milagros inmediatos, esperaba coherencia. Sabía que cuidar bien hoy no aseguraba nada mañana, pero también sabía que abandonar garantizaba el fracaso. Esa lógica simple, casi olvidada, es aplicable a muchas áreas de la vida. Quien construye una habilidad nueva, quien ahorra poco a poco, quien mejora su carácter día tras día, suele hacerlo sin testigos. Y es precisamente ahí donde muchos abandonan, cuando el esfuerzo no recibe reconocimiento. Tal vez el espectador se reconozca en esa invisibilidad. Trabajar duro y sentir que nadie lo nota, dar lo mejor en casa, en el trabajo o en una relación sin recibir el mismo nivel de cuidado a cambio. Aquí aparece una verdad incómoda pero liberadora. No todo lo valioso es visible de inmediato. El problema no es que nadie vea, el problema es vivir solo para ser visto. Juan entendía algo que la experiencia enseña con el tiempo. El aplauso es un pésimo combustible para la constancia. Cuando la motivación depende de la validación externa, se agota rápido. En cambio, cuando nace de una convicción interna, resiste. Por eso seguía, incluso en los días malos, incluso cuando la vaca parecía no mejorar, incluso cuando la voz interior le susurraba que estaba perdiendo el tiempo. Si alguien quiere aplicar este principio en su vida, puede empezar con actos pequeños y repetidos. Establecer horarios fijos para algo importante, aunque nadie lo exija. Cuidar su cuerpo con caminatas simples y constantes. Leer 10 páginas al día de libros que formen carácter, como El hombre en busca de sentido de Viktor Frankl o Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva de Stephen Covey, aunque no pueda terminar uno por semana.
La esperanza silenciosa se construye así, con hábitos humildes y persistentes. Juan no se sentía especial, solo estaba siendo fiel a una decisión que había tomado. Y esa fidelidad, aunque invisible, empezaba a generar un cambio sutil. Algo en la vaca comenzaba a responder, algo en el ambiente se transformaba. No era evidente aún, pero la realidad empezaba a revelar que el cuidado constante suele esconder más verdad que las apariencias iniciales. Y cuando la verdad decide mostrarse, suele hacerlo de manera inesperada, rompiendo todas las suposiciones previas. La revelación no llegó como un rayo, ni como una voz del cielo. Llegó de la forma más incómoda posible, contradiciendo todo lo que Juan creía saber. Una mañana cualquiera, mientras limpiaba el establo con la rutina ya incorporada al cuerpo, notó algo distinto. No era evidente, pero estaba ahí. La vaca respiraba mejor. Sus ojos, antes apagados, parecían más atentos. El cuerpo seguía flaco, sí, pero había una resistencia nueva, una presencia distinta, como si la vida, silenciosamente, se hubiera negado a rendirse. Fue entonces cuando Juan empezó a sospechar que la historia no era la que le habían contado. Consultó a un veterinario del pueblo, uno de esos hombres prácticos que no se impresionan fácil. La revisión fue breve, casi incrédula. La vaca no estaba muriendo. Estaba debilitada, y más aún, era lechera, y estaba preñada. La noticia cayó pesada, no por lo que prometía, sino por lo que revelaba. Aquello que había sido entregado como descarte no era inútil, era incómodo. Exigía cuidado, y por eso había sido rechazado. Aquí ocurre el verdadero giro emocional de la historia. No se trata solo de una vaca que resulta tener valor, sino de una mirada que estaba equivocada desde el inicio. El peso se transforma en promesa, la pérdida en multiplicación, el descarte en vida. Juan entendió algo que muchos descubren tarde. A veces no recibimos lo peor, recibimos lo que nadie quiso cuidar, y esa diferencia cambia todo. Un mentor con años de observación diría que este patrón se repite constantemente. Personas con talento ignorado, ideas descartadas por no encajar, proyectos abandonados porque no daban resultados rápidos. En el fondo, no era la vaca lo que estaba mal, sino la paciencia del sistema que la evaluó. Vivimos en una cultura que confunde debilidad con inutilidad, proceso con fracaso, silencio con ausencia de valor. Para quien escucha esta historia, el mensaje es incómodo pero liberador. Tal vez aquello que hoy parece una carga, un trabajo difícil, una responsabilidad pesada, una etapa confusa, no sea el final, sino el vientre de algo nuevo. No todo lo que tarda está roto, no todo lo que cansa es pérdida. A veces el crecimiento ocurre bajo tierra, donde nadie aplaude y nadie controla. Juan no celebró, no salió corriendo a contarle a nadie. Sintió algo más profundo que la alegría, coherencia. Todo ese cuidado silencioso ahora tenía sentido, pero no como recompensa mágica, sino como consecuencia natural. Había tratado algo vivo como si tuviera valor, incluso cuando el mundo decía lo contrario. Y la vida respondió, pero toda revelación trae consigo una tensión nueva. Porque cuando algo que fue despreciado comienza a mostrar su verdadero valor, inevitablemente atrae miradas. Y no todas son bien intencionadas. Lo que antes nadie quería, de pronto se vuelve deseable. Y ahí aparece el verdadero conflicto. ¿Qué ocurre cuando quien despreció vuelve para reclamar lo que ahora sí vale? Cuando don Rodrigo supo que la vaca no era un desperdicio, sino una promesa, algo se activó dentro de él. No fue culpa, ni sorpresa, fue cálculo. El mismo cálculo que había usado toda su vida para decidir qué valía la pena y qué no. Volvió con papeles, con palabras medidas,
con esa seguridad que solo tiene quien siempre fue escuchado. No levantó la voz. No necesitó hacerlo. Le bastó con recordar contratos, acuerdos implícitos, reglas del juego que él mismo había diseñado. En su mundo, todo tenía precio, y lo que tenía precio podía recuperarse. Ahí nace el conflicto central de la historia, uno que va mucho más allá de una vaca. Es el choque entre legalidad y moralidad. Don Rodrigo no mentía cuando decía que la vaca había sido suya. Tenía documentos, testigos, influencia. Desde el punto de vista estrictamente legal, su reclamo era impecable. Pero la ley, cuando se divorcia de la ética, se vuelve un instrumento frío. Juan lo entendió en silencio. Algo puede ser legal y aún así profundamente injusto. El ganadero hablaba de dinero, de pérdidas, de derechos. Juan hablaba poco. Para él, la discusión no era técnica, era humana. Había cuidado, había protegido, había invertido tiempo, esfuerzo y lo poco que tenía. No por obligación, sino por convicción. Y ahí aparece una frase que corta como cuchillo, simple y definitiva. Hay cosas que no se venden ni se compran. No era una provocación, era una frontera. Un mentor experimentado diría que este tipo de conflictos aparece cuando los valores se ponen a prueba, no cuando se predican. Es fácil hablar de principios cuando no cuestan nada. Difícil es sostenerlos cuando el poder aprieta. Don Rodrigo usó el miedo como herramienta, miedo a perderlo todo, miedo a quedar solo, miedo a enfrentarse al sistema, porque sabía algo, la palabra del rico pesa más que la verdad del pobre, no porque sea más justa, sino porque tiene eco. En la vida real, este dilema se repite de muchas formas. El empleado que firma algo injusto por temor a perder su trabajo. La persona que acepta condiciones abusivas, porque así son las cosas. La familia que calla verdades incómodas para no romper una falsa paz. Si alguien quiere aplicar esta enseñanza, el primer paso es distinguir entre lo que es conveniente y lo que es correcto. No siempre coinciden, y cuando no coinciden, la decisión define carácter. Juan sintió el peso del conflicto. No era ingenuo. Sabía que enfrentarse a don Rodrigo podía traer consecuencias. Sabía que el sistema no estaba diseñado para protegerlo, pero también sabía algo aún más incómodo. Ceder ahora sería traicionarse, y hay traiciones que, aunque silenciosas, se pagan caro por dentro. La dignidad no se recupera con dinero. Don Rodrigo, por su parte, no entendía esa lógica. Para él, la fuerza siempre había ganado, pero algo empezaba a cambiar. Porque cuando alguien defiende principios sin gritar, sin odio y sin violencia, descoloca al poder. Y esa incomodidad suele escalar. El conflicto ya no era solo ético, comenzaba a volverse peligroso, porque cuando el argumento no convence, algunos recurren a otros medios. Y en ese punto, la tensión deja de ser abstracta para volverse real, concreta, amenazante. La tensión no explotó de golpe. Se infiltró. Empezó como un rumor, una mirada que duraba más de lo normal, una conversación que se cortaba cuando Juan pasaba cerca. Don Rodrigo no necesitaba ensuciarse las manos. El sistema ya sabía cómo protegerlo. Y cuando la razón deja de ser suficiente, el miedo suele convertirse en la herramienta preferida. Juan lo sintió en el cuerpo antes de entenderlo con la mente. Esa sensación incómoda de estar siendo observado, de caminar sobre terreno inestable. La tentativa de robo no ocurrió a plena luz del día. Fue torpe, cobarde, nocturna. Alguien intentó abrir el corral, mover la vaca, llevársela sin hacer ruido. No lo lograron, pero el mensaje fue claro. Podemos llegar más lejos. Y ese tipo de advertencia pesa más que una amenaza directa, porque no se discute, se insinúa. Juan pasó esa noche en vela, escuchando cada sonido, cada crujido de la madera,
con el corazón acelerado. El miedo, cuando es real, no se siente heroico, se siente cansado. Un mentor sabio diría que aquí se revela otra verdad dura. La palabra del rico pesa más que la verdad del pobre. No porque sea más correcta, sino porque tiene respaldo. Si don Rodrigo decía algo, el pueblo escuchaba. Si Juan hablaba, dudaban. Esa asimetría no es nueva. Ocurre cuando la reputación se compra y la honestidad no. Cuando el relato vale más que los hechos, Juan sabía que, si denunciaba, probablemente sería él quien saldría perdiendo. Este tipo de tensión es conocida por muchos. Es el trabajador que sabe que algo está mal, pero calla porque tiene familia que alimentar. Es la persona que sufre una injusticia, pero entiende que enfrentar al poder tiene costos invisibles. Aquí no hay villanos caricatos, hay estructuras, y las estructuras no sienten culpa, solo funcionan. El miedo empezó a mezclarse con la indignación, no una indignación explosiva, sino profunda, silenciosa. Esa que se acumula cuando alguien intenta arrebatarte no solo algo material, sino el sentido de lo que hiciste bien. Juan no estaba defendiendo una vaca, estaba defendiendo su decisión, su coherencia, su derecho a no ser pisoteado otra vez. Y eso cambia todo. Si alguien quiere aplicar esta enseñanza, hay algo importante que aprender. El miedo no siempre se vence eliminándolo, sino atravesándolo con criterio. No todas las batallas se ganan gritando. Algunas se sostienen permaneciendo firmes, cuidando lo que importa, buscando apoyo estratégico. Juan no se aisló del todo. Observó, esperó, ajustó su rutina, protegió lo esencial. Don Rodrigo, en cambio, comenzó a perder el control de la narrativa, porque cuando el abuso se vuelve evidente, aunque sea en pequeños gestos, la autoridad se resquebraja. Y ahí surge una paradoja poderosa. El poderoso teme perder, el humilde teme resistir. Ambos están tensos, pero solo uno tiene algo que aprender. La noche pasó, la amenaza quedó flotando, nada se resolvió aún. Pero algo se estaba gestando en un nivel más profundo, fuera del alcance de contratos y amenazas, porque cuando la injusticia se acumula, la realidad suele responder de formas inesperadas, no siempre con castigo directo, sino con consecuencias que nadie planeó. Y esa respuesta, silenciosa pero implacable, estaba a punto de manifestarse donde menos se esperaba. La justicia no llegó con sirenas ni con discursos. No hubo un culpable señalado en la plaza, ni un castigo teatral. Llegó como suelen llegar las consecuencias verdaderas, silenciosas, inevitables, casi incómodas de explicar. Un virus comenzó a recorrer los corrales de don Rodrigo. Al principio fue un caso aislado, luego otro, y después varios más. El ganado, ese símbolo de poder y abundancia, empezó a caer uno tras otro. Los veterinarios iban y venían. Los costos subían. Las certezas se desmoronaban. Y entonces ocurrió lo impensable. La raza despreciada, aquella que don Rodrigo había considerado inútil y prescindible, resultó ser inmune. La vaca flaca, la que nadie quería, no enfermó. Resistió. Y no solo resistió, se mantuvo firme, productiva, viva. La noticia corrió rápido, como corren siempre las ironías que nadie quiere comentar en voz alta. El desprecio de ayer se convertía, sin esfuerzo alguno, en la salvación de mañana. Aquí aparece una de las lecciones más difíciles de aceptar para la mente humana. La justicia más profunda no necesita venganza, no humilla, no grita, no devuelve golpe por golpe. Simplemente deja que cada acción encuentre su consecuencia natural. Don Rodrigo no estaba siendo castigado por una fuerza externa. Estaba enfrentando el resultado de su propia lógica. Había apostado todo a la apariencia, a la rentabilidad inmediata,
al descarte rápido, y cuando esa lógica falló, no tenía plan alternativo. Un mentor sabio diría que esta es la forma más incómoda de justicia, porque no permite señalar a un enemigo claro. No hay a quien odiar, no hay a quien culpar más allá de uno mismo. Y eso duele más que cualquier pérdida material. Don Rodrigo empezó a entender, demasiado tarde, que su poder no era tan sólido como creía. Dependía de un sistema frágil, incapaz de adaptarse cuando las condiciones cambiaban. Para Juan, la situación fue extraña. No hubo celebración, no hubo alegría ruidosa, hubo una mezcla de alivio y silencio. Él no había deseado el mal de nadie, no había planeado la caída de don Rodrigo. Simplemente había cuidado lo que tenía delante con respeto, y eso, sin proponérselo, lo había colocado en una posición distinta, no superior, sino más estable. Este tipo de justicia resuena profundamente porque se parece a la vida real. Muchas veces, quienes hacen el mal parecen prosperar durante un tiempo, y quienes hacen el bien sienten que están perdiendo. Pero la historia rara vez termina ahí. El tiempo expone la fragilidad de lo construido sin ética y fortalece, casi sin que se note, lo que se edificó con paciencia y cuidado. Si alguien quiere aplicar esta enseñanza, hay una advertencia importante. No se trata de esperar pasivamente que el mundo se vengue por uno. Se trata de no corromperse en el proceso, de no adoptar la lógica del desprecio solo para sobrevivir. Juan no ganó porque don Rodrigo perdió. Juan ganó porque nunca dejó de ser quien era. La comunidad empezó a mirar diferente, no con aplausos aún, pero con preguntas. Y cuando las preguntas aparecen, el poder empieza a temblar, porque la verdadera justicia no destruye al otro, lo enfrenta consigo mismo, y ese enfrentamiento, aunque doloroso, deja una última posibilidad: aprender. Don Rodrigo todavía no lo sabía, pero estaba a punto de perder muchas cosas y de conservar solo una: la oportunidad de comprender qué es realmente la riqueza. La prosperidad de Juan no llegó como un golpe de suerte ni como una revancha ruidosa. Llegó despacio, con la misma lógica con la que él había vivido hasta entonces. La vaca empezó a dar leche con regularidad. El ternero nació fuerte. Y poco a poco el sustento dejó de ser una preocupación diaria para convertirse en algo estable. No abundante, no exagerado, pero digno. Y la dignidad, cuando se instala, cambia la forma en que una persona camina, habla y se relaciona con el mundo. La comunidad comenzó a notar el cambio. No porque Juan se jactara, sino porque su tranquilidad contrastaba con el caos ajeno. Mientras otros corrían desesperados buscando soluciones rápidas, él seguía cuidando, trabajando y compartiendo cuando podía. La riqueza que empezaba a rodearlo no era solo material, era relacional. La gente confiaba en él, lo escuchaba, se acercaba, porque sin darse cuenta, Juan había acumulado algo que no se pierde con crisis ni enfermedades: credibilidad moral. Don Rodrigo, en cambio, se fue vaciando, primero de ganado, luego de certezas y finalmente de respeto. No fue expulsado del pueblo ni señalado públicamente, simplemente dejó de ser una referencia. Cuando hablaba, ya no todos asentían. Cuando prometía, ya no todos creían. El poder, cuando no se sostiene en valores, se evapora. Y eso fue lo que ocurrió. Perdió mucho, pero no todo. Conservó algo que pocos conservan después de una caída: la oportunidad de aprender. Aquí se revela la verdadera definición de riqueza. No es cuánto se posee, sino cuánto se puede perder sin dejar de ser uno mismo. Juan podía haber perdido la vaca y seguiría siendo Juan. Don Rodrigo, al perder su estatus, quedó desnudo frente a sus propias decisiones. Y esa desnudez, aunque dolorosa, es profundamente educativa.
Un mentor sabio diría que la vida no quita sin ofrecer una lección a cambio. El problema es que muchos prefieren recuperar lo perdido antes que aprender lo necesario. Para quien escucha esta historia, la pregunta se vuelve inevitable. ¿En qué está basada su seguridad? ¿En contratos, en títulos, en dinero, en aprobación externa? ¿O en una identidad que no depende de aplausos ni de circunstancias favorables? Aplicar esta enseñanza no requiere esperar una gran prueba. Empieza en lo cotidiano, en elegir principios sobre conveniencia, en construir reputación antes que imagen, en invertir en relaciones, no solo en resultados. Juan nunca se volvió arrogante, nunca necesitó demostrar nada. Esa es otra señal de riqueza real. No necesita exhibirse. Su vida se convirtió en un testimonio silencioso de que la coherencia, sostenida en el tiempo, genera frutos. Y la comunidad, aunque lentamente, empezó a reflejar eso. Más cuidado, más colaboración, menos miedo. Don Rodrigo observaba desde lejos, no con odio, sino con una confusión nueva. Por primera vez, entendía que siempre había tenido mucho, pero nunca había sido rico. Y ese entendimiento, aunque tardío, abría una puerta inesperada, porque mientras haya disposición a aprender, ninguna historia está completamente cerrada. Y cuando la riqueza verdadera se revela, no lo hace para humillar, sino para invitar a una transformación más profunda que está a punto de comenzar. Llegados a este punto, la historia ya no habla solo de Juan, ni de Don Rodrigo, ni siquiera de una vaca despreciada. Habla de ti, habla de las decisiones que tomas cuando nadie te aplaude, de lo que eliges proteger cuando no hay garantías, de cómo reaccionas cuando el mundo te ofrece migajas envueltas en favor. Porque al final todos enfrentamos momentos en los que la vida nos pregunta en silencio, ¿vas a vivir según lo que te conviene o según lo que te define? Esta historia deja una enseñanza incómoda pero poderosa. La verdadera riqueza no aparece de golpe. Aparece cuando eres capaz de sostener tus valores incluso en desventaja. Juan no cambió el mundo con discursos. Cambió su destino con pequeñas decisiones repetidas, con cuidado constante, con una ética que no se negociaba. Y eso es algo que cualquiera puede empezar a practicar hoy mismo. Pregúntate con honestidad, ¿a quién estás tratando como prescindible sin darte cuenta? ¿En qué área de tu vida estás aceptando menos de lo que sabes que es justo? ¿Estás cuidando lo que importa o solo lo que da resultados rápidos? Aplicar este conocimiento no requiere un acto heroico. Empieza con cosas simples y concretas. Cumple tu palabra incluso cuando no haya consecuencias visibles. Trata con respeto a quien no puede devolverte nada. Invierte tiempo en tu carácter, no solo en tu imagen. Si trabajas, hazlo con integridad, aunque nadie supervise. Si lideras, cuida personas antes que números. Si estás pasando por una etapa difícil, no tomes decisiones desesperadas que traicionen quién eres, solo para aliviar el dolor momentáneo. La vida, tarde o temprano, revela lo que cada uno construye en silencio. Y cuando esa revelación llega, no siempre viene para premiar o castigar, sino para mostrar. Mostrar quién fue coherente, mostrar quién confundió poder con valor, mostrar quién era rico y quién solo parecía serlo. Tal vez hoy no veas resultados, tal vez sientas que estás dando demasiado y recibiendo poco, pero esta historia nos recuerda algo esencial. Nada de lo que se hace con dignidad se pierde. Puede tardar, puede doler, puede parecer injusto, pero deja huella. Y esa huella, cuando el tiempo hace su trabajo, se convierte en camino. Ahora quiero saber de ti, ¿qué parte de esta historia más te confrontó? ¿En qué área sientes que necesitas cambiar tu forma de actuar a partir de hoy? Te leo en los comentarios, porque tu experiencia también puede ayudar a otros que están escuchando en silencio.
Si este mensaje resonó contigo, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Eso nos ayuda muchísimo a seguir creciendo y a llevar este tipo de contenido a más personas que necesitan escucharlo. Déjanos tu like y comparte este video con alguien que hoy esté dudando de su propio valor. Recuerda esto antes de irte. El mundo puede decidir cuánto vales, pero solo tú decides quién eres. Y esa decisión, tomada día tras día, es la forma más profunda de cambiar una vida.